Buenas noches Aquiles, buenas noches a todos, Miguel. Buenas noches a todas las personas que están conectadas y a las que se van a ir conectando a este coloquio del Centro PEN de República Dominicana. Hoy tenemos el honor y el placer de presentar a un miembro de la dirección del PEN, miembro fundador del PEN, guionista, narrador, cuentista y también ahora novelista. Así que vamos a saludar y a darle la bienvenida a Miguel Yarul. Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias, Aquiles. Gracias a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por sacar un momentico para hablar un poquito sobre literatura. Desde el momento en que me llamaste para formar parte de este movimiento y de esta iniciativa, me sentí muy motivado y me siento sumamente contento de poder aportar un poquito desde donde uno pueda, a lo que uno pueda también. Muy bien, Miguel. Empieza por hablarnos un poco de ti, de tus orígenes, de qué te llevó a escribir, de cómo empezaste a escribir, etcétera. Sí. Bueno, yo vengo de la música. Durante mucho tiempo fui compositor. En mis años de juventud fui baterista y músico de rock. Compuse durante quizá 10 años, hasta el momento en el que terminé la carrera y entonces me dediqué mucho más de lleno a mi carrera profesional y como quiera me quedé con esa necesidad de seguir contando historias. Y como venía con esta pasión por la lectura desde tan niño, o sea, mis primeros recuerdos son con un libro, sentado en un sillón en mi casa. Quizá todo el mundo jugando afuera y yo leyendo y leyendo y leyendo periódicos, leyendo todo lo que me caía en las manos. Y entonces, pues definitivamente como que todas las condiciones estaban dadas para que yo continuara contando historias a través de la literatura. Empiezo escribiendo relatos cortos en aquel tiempo. Tuve la suerte de enviar a algunos concursos internacionales y de haber ganado, de quedar en buenas posiciones. Conozco una persona que marca mucho el camino de mi literatura, que fue Arturo Rodríguez Fernández, que fue jurado de uno de esos concursos y que es la persona que termina dirigiéndome y apuntándome hacia mi vocación literaria ya de una manera más seria. Empiezo a escribir y a estudiar para cine cerca del año 2010, por ahí, por voluntad propia. Todavía no sabía que iban a pasar la, la ley de cine y tuve la suerte de que escribí un guión para una película que se volvió algo importante en el cine dominicano, que fue La Gunguna, precisamente basada en uno de mis relatos cortos. Y bueno, a partir de ahí he tenido la dicha de poder ejercer como guionista como primera profesión casi desde el año 2016, por ahí. Eso lo he combinado con mi carrera en la literatura, que es mi real pasión, es realmente a donde me siento más a gusto. Allí he publicado ya 3 volúmenes de relatos y bueno, Guapo es mi primera, mi primera novela. Y aquí estamos. Muy bien. Eso es brevemente, ¿verdad? Estamos hablando de un trayecto de 20 y pico de años escribiendo ya. No, tremendo. Y déjame decirte, 20 años. Gardel decía que no era nada, pero es toda una vida. Pues sí. Sí, y en un oficio como el de la literatura se siente el paso del tiempo, o sea, realmente uno mira para atrás y se da cuenta de todo lo que ha hecho, porque realmente la literatura por mucho tiempo termina siendo, pues, no tengo que decirlo aquí, pero es un oficio de amor. Entonces sí, se sienten los 20 años, sí. Tú me contabas que estuviste recientemente en Tijuana, en México, precisamente Correcto. poniendo en circulación tu novela. Sí. Dar un poco de Ah, esa experiencia.
tuve la oportunidad de que a través de mi editorial, de La Pereza, participé en el proceso de elección. Mi novela fue propuesta como entre 250 obras de todo el continente para ser presentadas allí y pues eligieron a una decena, dos decenas de autores para presentarnos y tuve la suerte entonces de trasladarme allí y de ponerla a circular en su Feria del Libro, que es una de las más antiguas de México. Es un espacio cultural muy interesante donde pues conversé con un auditorio muy entusiasta y que le prestó mucha atención a todo lo que, a todo lo que yo tenía que decir y donde me di cuenta que como movimiento y como grupo literario, pues definitivamente, como te decía antes de empezar en el Zoom, tenemos nuestra tarea por delante. Creo que a pesar de que fui muy bien recibido, pues me doy cuenta de que esa mirada hacia el Caribe y hacia la literatura dominicana, pues todavía queda debiendo mucho. Y yo creo que a partir de todo lo que estamos haciendo y de esta generación, yo creo que es la labor a la que tenemos que entregarnos. A la novela le fue muy bien por allá, ha recibido muy buenas críticas. Ahora regresamos a México, vamos a Puebla y vamos a Guadalajara. Y a la novela le está recibiendo muy buena aceptación. Ok, háblanos un poco de Guapo, Ujú. su género, el tipo de trama con el que trabajas, etcétera. ¿Y cuál fue tu experiencia escribiéndola? ¿Cómo surgió la idea y Sí, por qué fases pasaste? yo pienso que Guapo es una novela que en su esencia es una historia muy clásica. Es la historia del hijo prodigio, una historia que ha sido contada muchas veces. Pero como casi toda mi literatura y mi obra cinematográfica, pues termina siendo un estudio profundo de personajes, que es realmente lo que a mí me motiva a leer y el tipo de historias que se quedan conmigo. Es una historia familiar sobre un hijo que regresa al funeral de su padre, un general de una época que ya hemos superado, y el hijo fue, como decimos aquí, despachado para el exterior, que era algo que pasaba mucho en la época en la que yo crecía, que a los muchachos tremendos pues lo despachaban cuando ya no podían más con él. Y este muchacho regresa al país después de N cantidad de años, habiendo jurado que no regresaría hasta que su papá no estuviese muerto. Y en 3 días, que es el tiempo en el que transcurren todos los hechos, pues nos vamos dando cuenta de todo lo que había pasado con esta familia, con los dos hijos del general, con la viuda del general, con un general a quien nunca conocemos, que no tiene nombre. Eh, Y a partir en ese tendedero, en esa trama, pues entonces yo empiezo a colgar una cantidad de cosas que yo necesitaba contar de la época en la que yo crecí, de la sociedad en la que yo crecí, del momento histórico en que Dominicana vivía cuando yo crecí. Y en cierta forma, creo que reparo muchas deudas que tenía con mi generación y que tenía guardada por ahí, y que el cuento, en un formato tan breve, no me había permitido como reparar. Y Guapo termina siendo como esa carta de desamor, porque no diría que es una carta de amor, pero en Guapo está el Santo Domingo en el que yo crecí, hay mucha gente de mi generación allí dentro. Y también en la manera en la que está contada, que es una línea de tiempo fracturada, donde entramos y salimos de diferentes épocas, pues también me doy la oportunidad de hacer una radiografía de la contemporaneidad en Santo Domingo. Y aprovechando de esta persona que no ha venido al país en 20 años, o sea, ¿qué sentiría una persona que no haya venido a Santo Domingo en 20 años y de repente regresa? O sea, ¿cuál sería el shock? ¿Cuál sería la impresión que se llevaría de una ciudad que ha cambiado tanto? Y esos son los aspectos a grandes rasgos de Guapo. Al final yo creo que termina siendo una historia de padre, hijo y hermano, eh, donde eh, pues cada quien tiene sus motivos para hacer lo que hace. A mí me interesaba mucho que la novela no tuviese un personaje bueno ni un personaje malo, sino me interesaba mucho que cada personaje tuviese justificaciones válidas para lo que hacía. Y ese fue siempre como mi norte, y siempre sigue, es como mi norte en casi todo lo que escribo. De hecho, la novela se llamaba Los Buenos durante mucho tiempo, porque uno nunca sabe cuál de todos los personajes realmente es que cabe dentro de esa categoría.
del personaje bueno. Y bueno, al final yo creo que son personajes que tienen, que están luchando con sus fallas, con todo lo que vivieron y lo que se hicieron entre ellos. Y pienso que es ese estudio familiar visto desde esa óptica. ¿En qué género tú enmarcarías la novela? Yo no sabría, yo no lo he pensado, Aquiles, yo no lo he pensado. Eh, yo pienso que yo se lo dejo a usted, de verdad, no quiero encasillarla, pero yo sé que tú me vas a decir en qué género tú la ves. Yo te lo digo por una sencilla razón. No, normalmente, ¿Me oyes? sí, sí. Piensa, ¿tú me escuchas a mí? ¿Me frisé? No, no, Hola, ¿me escuchas? Parece que ahora sí se frizó. Sí, está frisado Aquiles, eso es lo que pasa. Es el internet de él, parece. Ajá. Como, Pero, bueno, eh, voy a esperar un segundito dale chance a que reinicie. Ajá. que Es se... el internet de Miguel, no es el tuyo está bien, Chris, Aquiles. Ah, pero excelente. Ya Ya Miguel está regresando. Miguel entró. perdonen, parece que tengo un problemita de internet. No, no problem. Como te decía, mira, cuando tú coges una novela, eh, piensa en la actitud del librero. El librero tiene que colocarlo en algún lado. Entonces tú tienes las románticas, tú tienes ciencia ficción, tú tienes drama, tú tienes eh, noir, tú tienes novela política, o sea, Yo creo que cabría entre contemporánea y novela política. Yo sé que no es una novela histórica, aunque pasa por varios aspectos históricos, pero yo pensaría que cabría dentro del género político. o sea, la novela política, precisamente, ahora yo estoy leyendo una tremenda novela política guatemalteca, una, y tremenda, bien organizada, bien, bien trabajada. Y es una corriente muy, muy normal en Latinoamérica. O sea, porque en Latinoamérica la violencia política es el pan nuestro de cada día. Ahora mismo solamente hay que ver lo que está pasando en Venezuela, ahora mismo, o sea, en este momento para darnos cuenta de las convulsiones políticas que vive nuestro continente, que se va mudando de país. Un día se prende uno y otro día se prende el otro, pero realmente es algo muy común. ¿De qué época, en qué época es que el muchacho sale y por qué sale? Muchachos sale a principios de los años 90 y sale por una sucesión de hechos que culminan en un clímax, en un último hecho eh, que termina siendo ya como el detonador por completo de que su familia no puede tenerlo más en Dominicana. No quisiera dar más detalle porque No, no, no. creo que llega en un momento muy importante de la novela y la construcción hace como que uno entienda de por qué después de tanto tiempo con estos personajes, pues por qué se va. Y yo creo que es algo que la novela intenta hacer, guardarse sus mejores momentos para cuando realmente eh, tengan el lugar adecuado. Era precisamente como ubicarme. Por ejemplo, hasta los años 70, hasta el 70, o sea, estamos hablando hasta el 80, para decir, para ser más
la sociedad dominicana fue una sociedad extremadamente politizada y radicalizada. Sin embargo, en la década del 80 al 90 y del 90 al 2000, la juventud dominicana cogió otro rumbo bien distinto. O sea, se despolitizó en la medida en que los partidos que fueron asumiendo decepcionaron a la población. Esta población tuvo una esperanza en el 78 que iba a cambiar la cosa y lo que pasó era que cambiaron los personajes pero siguieron haciendo las mismas cosas. Cambió el que recibía el beneficio del Estado, pero siguió siendo un Estado usado para enriquecimiento. Y entonces eso fue una decepción, ¿verdad? Hasta que hemos llegado a la situación actual, que no hay mística. Pues sí. Entonces para mí era importante como ubicarme mentalmente cuando tú hablabas de la juventud, de qué juventud estaba. Al final la novela transcurre desde, si yo tuviese que poner que, aunque cubre la vida del general, que estamos hablando de los años 40, 50, 60, pues la vida real de David y de su familia cubriría como del año 1970 hasta la fecha. O sea, ya la vida familiar, el núcleo familiar de la novela, aunque va y viene y entra en diferentes lugares y momentos históricos, cubriendo, como te dije, quizás los últimos 80 años de la vida republicana. Eso En la es, medida en la medida en la que la trama lo va necesitando. O sea, no pretende ser un documento político histórico. Yo creo que es un documento que siempre va a responder a la trama y a los personajes. Entonces, en ese sentido, pues yo sí me apoyo en la historia y sí me apoyo casi de una manera conveniente en lo que la historia necesitaba de todo ese recorrido de nuestra nación para apoyar mis personajes y para apoyar la trama. antes de esta novela, tú tenías 3 libros de cuentos. Sí. Háblanos de ellos y sobre qué estilo o género ha trabajado. Yo pienso que, buenas noches, están saludando ahí. Bueno, sí, he publicado 3 volúmenes de cuentos, Bichán, Vinil y Turbulencia. Bichán fue un libro que publiqué en el 2008 y reeditamos en el 2018. Un libro por el que todavía me reconocen, como el libro, ese libro que hasta mi nombre, o sea, a mí me dicen Bichán por ese libro, entonces ese es como mi apodo. Y ese libro recoge toda mi labor literaria como desde el 97 hasta el 2008, que no fue muy prolífica porque entiendo que me estaba educando. Y sin embargo, es un libro que todavía eh, hace que la gente sonría y me pare en la calle y me hable un poco de ese libro. Vinil es mi segundo libro, ya lo publiqué y lo edité con Pedro Cavilla en Semibook. Es un libro con un tono un poquito más serio y un poquito más oscuro, más reposado también, donde ya yo empezaba como a adquirir una madurez y como que el desenfreno del primer libro pues ya como que iba un chima controlado. Y por último, esta Turbulencia, que fue un libro que terminamos publicando en medio de la pandemia, casi sin querer, en aquel momento en que todo el mundo necesitaba un poco de compañía. Nosotros teníamos este libro por publicar y decidimos arriesgarnos y lo publicamos nosotros mismos. Todos son relatos que de una manera u otra suceden aquí. Santo Domingo es como un tema muy recurrente en mi literatura. Es como no una nube, pero es como un mundo que pesa sobre mí y casi siempre regreso a él. Y son relatos que se fundamentan mucho en la cultura pop, pero en lo formal también. Yo pienso que yo me alimento mucho de la música, me alimento mucho del cine, me alimento mucho de todo lo que tiene que ver con, obviamente, con otros autores literarios, pero mi gran
mi gran fuente de inspiración son las artes. Entonces yo tomo prestado de todo lo que yo pueda. Creo que esa generación que tú dices de los 90 que dejaron de ser políticas, yo creo que eso fue que llegó MTV a este país. Empezamos a ver videos de rock y a querer ser gringo todito. Y cambiamos entonces la guitarra acústica y 7 días con el pueblo por una guitarra eléctrica y querer ser Ozzy Osbourne. Entonces yo soy un residuo muy directo de esa transformación generacional. Y yo creo que mi literatura así lo muestra. Es una literatura un tanto violenta en su tratamiento. Yo creo que mi estilo es un estilo económico, en el cual creo mucho en el poder de la trama y en el poder del personaje. Creo que el lenguaje es mi herramienta, pero es una herramienta para un fin ulterior, que es que la historia realmente consiga aterrizar. Y eso para mí lo traigo desde los cuentos muy claro. Me gusta la literatura puntual, aunque la aprecio toda, pero creo que soy un escritor que va al punto y que trata con mucho cariño a sus personajes, que en la gran mayoría de los casos son gente con muchas imperfecciones. Como te dije al principio, no me gustan los personajes perfectos, no me gusta el personaje blando. Creo que todos los personajes deberían tener varias aristas y en eso es que me he basado casi todo mi trabajo cinematográfico, literario y musical. Yo decía, por cierto, estaba, fíjate, en mi opinión, no importa el tema o los personajes que tú trates. O sea, tú puedes ubicar una historia en la antigua Grecia. Igual lo puedes ubicar en el año 3500 en el planeta Alfa Centauro. Y tú nunca vas a dejar de hablar de Santo Domingo y de los dominicanos. Porque tu mente, o sea, nosotros podemos disfrazar, me explico. O sea, tú puedes escribir, por ejemplo, escribir una historia tratando de que sean 5 norteamericanos y al final van a ser 5 dominicanos Disfrazado de disfrazados. gringo. Disfrazado de gringo. Sí, es decir, uno nunca deja de hablar de las referencias que uno tiene, de las historias que uno tiene y del mundo que uno tiene. Y eso es una de las cosas que uno tiene que aprender. Cuando tú dices Santo Domingo, es que no puede ser de otra forma. Ahora, cuando tú lo haces, porque aquí es donde están tus vivencias. Y cuando tú quieres enmascararlo, tú lo puedes intentar enmascarar, pero al final no es más que un disfraz. Aquí alguien dice, escribimos de lo que se conoce. Yo creo que yo escribo para conocer, con base sobre lo que conozco, pero también creo que me gusta, ah, creo que me permito descubrir muchas cosas mientras voy escribiendo. O sea, no me gusta arrancar con todo el recorrido ya mapeado y solamente limitarme a lo que pude haber aprendido, a lo que cargo en la maleta, sino que permito que la misma historia y los mismos personajes me vayan hablando. Y eso creo que se va notando mucho desde mi primer libro al segundo al tercero, donde ya empiezo a tener un punto de vista un poquito más global y más amplio, y me empiezo a salir un poquito de mí, de mis vivencias. Y creo que eso viene muy de la mano con el crecimiento de todo escritor. Y sí, yo arranco con historias que son cercanas a mí, que conozco, pero lo que conozco es tan poco que creo que sería muy aburrido si solo hablase de eso. Entonces, me permito, junto con el lector, en el proceso de creación, de conocer de conocer puntos de vista, de conocer personajes, de conocer razones, sí, justificaciones. Entonces, sí, yo creo que uno escribe de lo que conoce, pero también necesito escribir abierto a conocer más, porque si no, hubiese escrito quizá 3 cuentos.
Yo te digo, no es solamente limitando a lo que No, conocemos, no. tu referencia. No, sí, claro, es así. Lo que pasa es que alguien escribió eso en el chat y yo le estoy contestando porque sí, definitivamente uno escribe de eso, pero siempre abierto a ver qué es lo que el personaje te quiere decir, qué es lo que la trama, a dónde vamos a parar con este invento. Mire, en una ocasión, una persona que me merece mucho aprecio, ya no está, eh, lamentablemente. Pero una vez él estaba escribiendo cuentos, entonces los personajes, era un cuento ruso y los personajes eran Pushkin, Turgenev. Ok, pero él no es ruso, ni tiene la cultura rusa, ni la mentalidad rusa. Entonces, no podía ser más, o sea, al final eran dominicanos disfrazados de rusos. Porque es que nosotros tenemos, cada país tiene una forma de pensar. Por eso los norteamericanos siempre han sido torpes y realmente, si tú quieres saber lo desenfocado que es un norteamericano, que él trate de describirnos a los latinoamericanos. Y tú te das cuenta que no saben nada. Sin embargo, cuando ellos se describen a ellos, como están hablando de lo que ellos han mamado, de lo que ellos conocen, son más precisos. Cortázar en Francia escribía sobre Argentina. O sea, Él no escribía sobre Francia, él escribía sobre Argentina. Y eran dos argentinos en París porque él estaba en París. Pero que reaccionaban, hablaban y fraseaban como argentinos. O sea, García Márquez escribió Cien años de soledad en México, pero ahí no hay nada de México. O sea, él era colombiano y él escribía en colombiano. O sea, Asturias escribió buena parte de su obra en Francia. Sin embargo, era guatemalteco. O sea, el escritor no puede salir por más que lo intenta. De hecho, cuando escribimos historias supuestamente de ciencia ficción, no dejamos de hablar de nuestros límites y de nuestra cosmovisión y de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque esas son nuestras resonancias. Las palabras tienen un valor y ese valor se lo da nuestra cultura. Así que cuando un dominicano, a veces incluso tú puedes leer cierta novela y a mí me ha pasado pensando en alguna novela que yo digo, caray, cuando la gente coge esta novela dentro de X tiempo, nunca la podrá leer como la leemos quienes conocemos la historia o el ambiente desde el cual esa novela surgió. ¿Me sigue? sí, es la Y obra y eso, y estamos en la misma cultura. Ahora imagínate una cultura ajena. tiene mucho que ver con la obra y su contexto, sí. Sin embargo, hay un elemento también importante y es, ¿cuál es el público meta hacia el que tú diriges tus textos? Mira, Aquiles, yo hace mucho que empecé a escribir el libro que yo quería leer y que yo no encontraba. Yo pienso que yo escribo como un acto egoísta para satisfacer esa lectura que a mí me hace falta. Entonces, si tú me dices quién es el lector, es verdad, yo tengo 2 o 3 personas en quien yo confío y que son las primeras en leer mi trabajo. Son las que no te voy a decir que me lo validan, pero son como esas personas con las que reboto ideas. Pero al final el trabajo me tiene que gustar a mí y yo tengo que ser capaz de cada vez que lo tome, de poder disfrutar o de encontrar algo que todavía me haga sentir emoción, orgullo de lo que está allí dentro.
Eh, Me sorprende el hecho de que los libros de cuentos son aceptados eh, por, por generaciones desde muy, muy jóvenes hasta muy mayores. Creo que si la literatura tiene un contexto correcto y adecuado, yo creo que todo el mundo la va a entender, porque lo que estamos transmitiendo son emociones, son personajes y son situaciones. Entonces, si tú contextualizas bien, yo pienso que la buena literatura debería gustarle a todo el mundo. Y yo sé que eso puede sonar muy trillado, pero al final yo odio escribir para un solo lector. No me gusta, me encasilla, me siento prisionero. Entonces, yo sigo escribiendo el libro que yo no encuentro y que quiero leer. Y si a mí me satisface, bueno, pues que a otra persona le satisfaga, pues como un bono. Porque yo, la verdad es que he leído tanto y he leído tanta literatura que me considero un lector bastante exigente. Hablando de eso precisamente, durante un tiempo yo pensé que, déjame ponerlo de esta manera, aquí durante mucho tiempo la falta de dinero hizo que nuestros agricultores no tuvieran para comprar pesticidas, ni herbicidas, ni... Y aquí desarrollamos una industria del cultivo orgánico, no por, no por conciencia, sino por Por necesidad. necesidad. No, o sea, nosotros nos hemos transformado en una agricultura Nosotros conocida somos verdes, pero no por las razones correctas. exactamente, pero no porque hubo una conciencia, no, no, sino porque no había dinero. Y descubrimos de pronto que eso que era malo terminó siendo algo muy bueno. Que éramos de vanguardia. Y realmente en estos días yo estaba viendo una entrevista que le hicieron a Cortázar. Y esto viene con respecto al problema de las editoriales y al problema del escribir. Cortázar decía que se había vendido la idea del boom como que las editoriales habían apañado, habían promovido, habían creado una burbuja de marketing para proyectar a unos escritores. Y él decía, no es así. Los escritores que empezamos a escribir éramos pobres. O sea, García Márquez escribió su novela en la pobreza, Vargas Llosa en la pobreza, yo también en la pobreza. Nuestros libros, Carlos Fuentes, nuestros libros empezaron a prestarse y a leerse. O sea, empezó un run run, y entonces sobre ese run run es que las editoriales se fijan en nosotros. O sea, pero ya porque ya había un mercado lector. ¿A qué viene esto que te estoy diciendo? Normalmente el mercado editorial condiciona y hasta cierto punto prostituye a muchísimos escritores. Parece muy chulo, pero hay una anécdota de José María Algueda, el escritor peruano, que se sorprendió de ver a Carlos Fuentes, que paró una conversación que tenían y se fue a teclear, porque él tenía un compromiso de dar X cantidad de páginas. Las editoriales son negocios, y si te dan un avance para un libro, tú vas a tener que bajarte a escribir, te guste o no te guste. Pues sí.
los escritores dominicanos solemos ser autopublicados. O sea, eso tiene su parte mala y su parte buena. La parte mala es que puede ser que porque tú lo estás pagando de tu bolsillo, tú entres en un estado de comodidad y no te exijas. Y aquí se publica también muchas cosas que no debió publicarse, que debió pulirse más. Pero lo segundo es, y esa parte a mí me interesa, que el escritor dominicano no está mediado por una imposición editorial. Escribe lo que le da la gana, como le da la gana. Es decir, hay más libertad creativa. ¿Cómo? O sea, ¿tú has escrito siguiendo una exigencia editorial o tú has escrito para llenar tu necesidad de expresarte y Sí, que cumpla con tus parámetros? sí. Bueno, yo he tenido 3 experiencias editoriales diferentes. Una de ellas autopublicable, como tú bien dices. Una con una editorial como Semibook, que es una editorial con un alcance quizás hasta en las Antillas, y eventualmente pues con La Pereza Ediciones, que es mi editorial actual, que tiene un alcance mucho más amplio. Con las 3 he tenido la suerte de que me procuraron porque me leyeron, no porque yo salí a procurarlo, sino porque tuve la suerte de que por diferentes coyunturas se interesaron por mi trabajo. Entonces, esa exigencia de entregar temas o páginas, yo todavía no la he sentido, quizás porque no he tenido el éxito que tuvo eh, el señor Fuentes en ese momento, ¿tú entiendes? Yo entiendo muy bien que el negocio de la literatura necesita de las editoriales, pero mis 3 experiencias editoriales han venido con diferentes cargas de lo bueno y de lo no tan bueno. Eh, yo creo que a la larga, a nosotros, a la editorial dominicana, lo que le falta es alcance para darle visibilidad. Así, olvidémonos de lo técnico, olvidémonos de pulir un manuscrito, olvidémonos del vaivén, de hasta dónde esto está listo, de vamos a tomar un tiempo con este texto para que realmente salga como tiene que salir. Digamos que el texto sale como tiene que salir, que todo el mundo hizo su trabajo, que fue varias veces que el editor y el escritor tuvieron esa relación en la cual ambos confiaron uno al otro y el texto está listo y el texto está lo mejor que puede estar. Yo creo que a las editoriales dominicanas lo que le falta es el trabajo de alcance, en el sentido de que vivimos en un mundo cada vez más global, más globalizado, y darle visibilidad a nuestros autores es donde nosotros nos vamos quedando un poco cortos a nivel editorial. Eh, en ferias del libro, en universidades, en conversatorios, en charlas. Yo entiendo que ahí es por donde tiene que venir el motor editorial dominicano y empezar a pensar en otros mercados. Es verdad que todavía aquí no nos conocen, aunque suene difícil y duela, porque duele muchísimo. Yo muchísimas veces hago encuestas de, mencióname 4 o 5 escritores dominicanos contemporáneos y la gente se queda en 2, se queda en 3 y muchos de ellos viven fuera. Son nuestros grandes nombres de esta generación que dan clases fuera de aquí, que viven en Canadá, viven en Nueva York, donde sea. Entonces yo creo que aparte del trabajo editorial, hay un trabajo de promoción, que es el trabajo que la editorial necesita potencializar para que finalmente nosotros podamos convertirnos en esa figura que queremos ser, en que nos lean en volúmenes. Tú hablas del boom, el boom tuvo la suerte de que de una manera u otra agrupó un grupo de escritores en su mejor momento, bajo una temática que resonaba en aquel tiempo, donde la atención mediática todavía el libro la podía sostener porque no habían tantas distracciones. Entonces nosotros vivimos en un mundo cada vez más cambiante, más inmediato, donde el libro tiene que adaptarse también al mundo en que vivimos. Y yo creo que eso es algo que las editoriales necesitan tomar muy en consideración a la hora de no solamente editar, sino de promover un libro. Como te dije, nosotros estamos tratando de llegar a mercados donde estamos llevando el libro a las universidades, no solamente a las universidades dominicanas, a donde quiera que a mí me vayan a escuchar, yo voy a llevar ese libro. Entonces, eso se da gracias al alcance de una editorial que sí tiene ese reach, que sí tiene esa agenda a donde puede llevar los textos. Entonces, yo todavía no he tenido la suerte o la desgracia de que las editoriales me pidan páginas, porque no es que la gente esté muriendo.
por el próximo libro, pero sí definitivamente que todas las personas que han llegado a mí ha sido porque se han interesado por mi trabajo y porque han dicho, contigo vamos hasta la muerte, y eso me da mucha satisfacción. Ok, vamos a abrir también a que las personas que están acompañándonos puedan intervenir, hablar y dejarse oír. Así que todo el que quiera meter la cuchara, bienvenido. ¿Se durmieron? ¿Lo dormimos? Eso parece. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Vilta Piña, para los que no me conocen o no me han visto en los 2 o 3 últimas veces que he estado participando en esta maravillosa charla y también conocimiento de algunos temas. Vivo aquí en Nueva York. Hace 7 años publiqué una novela y tengo algunos ensayos, pero estoy un poco desmotivada porque me gusta escribir. De hecho, mi carrera per se es periodismo, pero no encuentro la manera de que aún esté en Amazon la novela tenga una publicidad. No he sabido conectarme con la realidad de poderla proyectar. Estuve en estos días incluso en una conferencia donde se habló de que nosotros podemos tener la novela aquí en el sistema, en la escuela, porque la novela incluso está registrada en la Biblioteca Nacional de Washington. Y creo que lo que ha faltado es hacer la diligencia, más que la novela sola no se va a proyectar por sí sola, máximo cuando es una primera. Se llama 200 años de olvido y está basada, una novela histórica, en la vida y el trabajo que realizó María Baltasara de los Reyes Bustamante. Ustedes saben que fue una de las mujeres febreristas que tuvo un liderazgo dentro de la formación de la lucha por la independencia de las mujeres, de la independencia, y que además fue la madre de uno de los próceres. Tuvo una gran participación y desde luego como novela yo respeté la parte real histórica, pero le agregué otros elementos que pudieran embellecer la novela y me gusta mucho. Todavía la veo y la leo y me gusta. Creo que sí que podría hacerle algunos cambios después de 7 años para mejorar quizá algo o agregar. Pero la verdad es que estos trabajos aquí, yo trabajé por 25 años en educación aquí y novelas como esto eran la orden del día o son la orden del día en las aulas de la escuela, en la high school sobre todo, donde en cada curso hay una biblioteca amplia para que los estudiantes puedan avanzar, ilustrarse, educarse, formarse. Y hay muchos escritores y escritoras en esas aulas. Y no, a menos que no fuera de la señora Álvarez, Las Mariposas y otras más, yo no vi trabajo casi nunca en esos 25 años de escritores dominicanos, excepto Juno Díaz, que es un escritor dominicano, pero claro, vino adolescente aquí a los Estados Unidos. Yo creo que si se hace un trabajo quizás a nivel de estos equipos o a nivel de cualquier editorial, los libros podrían llegar al alcance de nuestra gente en el extranjero. Por ejemplo, aquí
tenemos una de las poblaciones latinas más importantes en universidades. La comunidad dominicana, estuve participando el domingo en la tarima del desfile dominicano del Bronx, donde me dieron la oportunidad de poder dirigirme al público. Pero antes de mí estuvo la señora Tapia, Yudelka Tapia, que es asambleísta, y estaba diciendo de los millones de dólares que está firmando para traerlo a la comunidad, los millones de dólares que están para la educación. Yo conozco a Yudelka Tapia desde hace más de 25 o 30 años. Y yo le dije cuando me tocó mi turno, pero ¿dónde están yendo? Porque necesitamos lugares, en momentos, lugar específico donde va ese dinero de la comunidad o que se está destinando todos esos millones. Porque no veo que hay un interés en que parte de las personas que están interesados en llevar conocimientos, literatura de origen dominicano. Nosotros aquí tenemos 13 oficiales electos que están en el Bronx, están en Brooklyn, están en Queens y están en Manhattan de origen dominicano. Y no tenemos ese apoyo para poder emprender y poder decir, no vamos a vivir de eso, pero siquiera me puedo dar 2 viajes al año por esto, ¿no? Eso resulta en un desencanto o en una apatía casi siempre para personas que tienen una pasión, pero al menos yo particularmente creo que mi pasión también debe de ser recompensada. Nigga, shut Y your es, bitch ass up, nigga. What the fuck wrong with you? Fuck all Mexicans. Fuck you, nigga. Bitch ass niggas. Fuck you. hello, What do you mean, hello? Fuck you, bitch ass hello, nigga. Oye, ¿qué está pasando? hay un señor ahí. Hey, who this old ass nigga on my screen, bro? What the fuck wrong with this bitch ass nigga, bro? What the fuck wrong with you, bro? Fucking shit ass Sáquelo, nigga, bro. What Aquiles, the fuck? sáquelo de la Who the fuck is this old ass black ass nigga on my screen, bro? What the fuck? Puta, man. Puta. No sé quién es. Son hackers de la Hey, web. why the fuck you mute me, you Tú puedes black bitch? sacarlo, Shut your Aquiles, ¿eh? fuck. Shut Elimínalo, your bitch ass Aquiles. up, bitch ass nigga. Eso es un hacker está bloqueando el asunto. Ya acabo de sacarlo. Ok. Porque era un americano, él no es un dominicano el que estaba hablando ahí. Escúchame, Mirta. Qué cosa. Señor, estaba medio alterado. Pero Bastante, parece un bot, no bastante. parece una persona, ¿eh? ¿Eh? No parece una persona real, parecía otra cosa, o sea, parecía... Exacto. Disculpen la interrupción, pero veo que hay algunas personas con preguntas y Ok. levantando la mano. El de Gildo Peña tenía una pregunta. Gracias. Hola. Enegildo, Abre tu micrófono, Enegildo. Abre el micrófono. Eso. Lo tiene cerrado todavía él. Ajá. Lo Y volviste a ojalá que cerrar. la cámara también. abierto. Sí, yo creo que está abierto. sí está abierto, Enegildo. Bueno, me parece muy interesante lo que dice el autor. Me gustaría hacerle una pregunta que le hice en una conversación a Sergio Ramírez, porque he notado que los grandes novelistas son excelentes lectores de poesía. Y yo le preguntaba eso mismo a Sergio Ramírez y quiero hacerte la pregunta. Sergio Ramírez, ¿qué importancia tiene la poesía en tu escritura y en tu cultura lectora? Lo digo
porque Sergio me dijo, mira, cuando yo quiero limpiar mi texto y cuando yo quiero llegar a una profundidad universal de mi novela, de las novelas que he escrito, la poesía me sirve para sedaciar y para limpiar mi literatura. Y la poesía, y sobre todo soy un gran lector de poesía y creo que cualquier escritor que quiera aprender el oficio de la palabra tiene que alimentarse de ese universo tan particular donde el poeta revela lo irrevelable de las cosas que nombra, incluso supera al propio sujeto que la forma. Entonces me gustaría saber qué importancia tiene para ti la poesía dentro de tu lectura y tu escritura. Sí, buenísima la pregunta. La precisión de la poesía es, yo creo que yo me forjé en la poesía. Siempre fui horriblemente malo como poeta. Mis intentos nunca superaron la calidad de ejercicio, de puro ejercicio. Pero como dije al principio, al venir de escribir canciones donde había una métrica, donde había una rima, donde había una estructura, pues definitivamente yo pienso que eso termina pesando mucho sobre la cadencia con la que escribo y con la que se lee mi literatura. Creo que el gran valor de la poesía es la precisión de las palabras, donde tú puedes durar 2 o 3 días pensando en una coma o en un punto y coma, si va o si no va. Y yo he sido esa persona, yo he sido la persona que he durado un día viendo un párrafo, he sido está bien puntuado. Entonces yo pienso que eso tiene mucho que ver, viene mucho de ahí de la precisión que la poesía requiere y del ritmo, más que nada el ritmo de un texto. Yo quiero pensar que yo soy un escritor que escribe con ritmo, fui baterista, no que eso asegure nada, pero digamos que entiendo un poquitico sobre rítmica y definitivamente que empecé escribiendo poesía muy, muy mala, terrible, de esa que no se le enseña a nadie, pero todavía el señor Ramírez tiene mucha razón cuando dice que la poesía sirve de filtro, sirve de sedazo para tú darte cuenta de realmente qué es lo que vale, cuál es la verdadera alma de un texto. MM. Esa soy yo. Hola, Miguel. Hola, buenas noches. Buenas. MM Mariel. Primero, felicitarte por Capitán Avispa, me encantó. Ay, gracias. Qué bonito. Chulísimo, chulísimo. Trabajamos un largo tiempo con Juan Luis en eso. ¿Perdón? Trabajamos un largo tiempo con Juan Luis en esa producción. Sí, sí. Mucho tiempo. Yo una vez estuve, yo soy guionista, por eso me conecté hoy, digo, déjame ver a Miguel. Ah, vamos a hablar de guión, qué chulo. Sí, por el guión más que por la literatura. Vamos Yo arriba. estuve una vez o mejor dicho, vi un conversatorio con Kiani la Antigua. Eh, y ella decía, más en tono de lamento que otra cosa. Tú sabes que ella vive en Estados Unidos. Entonces ella decía que una de las formas de medir, entre comillas, el éxito o la relevancia, por decirlo de alguna manera, de un autor es que te traduzcan, o te traducen en inglés, a francés, qué sé yo cuánto idioma. Eso dice mucho de la proyección de un autor. Entonces ella se lamentaba de que a los dominicanos, a los autores, a ellos, los autores dominicanos, no lo traducen, o sea, ellos están como entre el público dominicano y el de Nueva York y el dominicano de Boston, ¿tú entiendes? Entonces ella se lamentaba de eso. Entonces, mi pregunta aquí es, digo, con honrosas excepciones, como por ejemplo Juno, ya es otra historia. Entonces mi pregunta es, ¿eso va porque por ser latino, eso es normal ocurren de manera normal con nosotros los creadores latinos
hay algo de que no, hay unos cánones de calidad o de qué puede haber ahí en ese asunto en base a los autores latinos. Es una pregunta espectacular y es algo por lo que yo estoy pasando ahora mismo, porque finalmente tuve la oportunidad de que a través de una universidad empezaran a traducir mi primer libro de relatos. Y nada más con el nombre, que es Bichan, que todo el mundo, no sé si aquí hay mucha gente joven o no, pero yo creo que aquí casi todo el mundo sabe lo que es Bichan o quién un Bichan. era un Bichan. Desde la esencia misma del libro ya teníamos un tema para la traducción. O sea, una palabra completamente intraducible, un concepto intraducible, un concepto que mercadológicamente yo lo extrapolo a un mercado como el norteamericano, porque va a ser una traducción en inglés, y el 99% de la gente va a decir, no tengo la menor idea ni me interesa de qué va esta novela o este libro de relatos. Y lo que hicimos fue que terminamos encontrando un cuento allí dentro que hablaba sobre la migración. Y al final el libro se llama The Dominican Dream, que es el nombre del cuento traducido. Entonces inmediatamente el libro pasa de no tener un mercado, porque va sobre Bichan, sobre un personaje que apenas conocemos aquí, que mis hijos no saben lo que es un Bichan, y tienen 18, a un nicho donde quizás ya el tema migratorio es un tema que interesa, donde el sueño de todo un continente se puede equiparar con el sueño americano. Ya hay un juego de palabras, ya hay ironía, ya hay sarcasmo. Entonces de repente ya tuve la película proyectada. Tú dices, ok, aquí hay algo, The Dominican Dream. Vamos a ver con qué sueñan en Dominicana. Y mira, que yo pienso que domino muy bien ese libro, pero para llegar a ese concepto nos tomó años. O sea, de cómo yo puedo realmente traducir esta obra para que sea interesante para otra gente. Entonces, no podemos escapar al hecho de que, como decía Aquiles ahorita, nosotros somos o respondemos a un mercado. Las editoriales responden a los libros que van a vender o que van a poder colocar. Ya sea poco o mucho volumen, ellos necesitan realmente, después que van a invertir en ti tiempo, promoción, lo que sea, pues necesitan ver algún futuro para el material. Yo pienso que cada vez más, por la diversificación y por la globalización, para utilizar un término un poquito trillado, nuestras historias están encontrando nichos. Tú hablas muy bien de YouNote, pero esa misma traducción de YouNote, por lo menos de Oscar Wilde, fue un lío, es un lío. Drown, que se llama negocios, hasta ese concepto es un lío, porque ni siquiera se llaman igual. Entonces, muchas veces se nos hace difícil transmitir las esencias de nuestras historias porque no son tan fácilmente traducibles. Porque somos muy particulares, porque nuestras idiosincrasias son muy particulares, porque somos muy locales también. Para mí eso no es a diferencia de lo que dice mucha gente, para mí eso no es perjudicial. Para mí yo quiero que ustedes vengan a leerme a mí, así como yo salgo a leer a los colombianos, a los argentinos, a los peruanos, yo hago mi tarea. No, y escúchame que te interrumpa, pero por ejemplo en los guiones pasa eso. O sea, yo puedo contar una historia dominicana, pero que sea universal. O sea, yo te puedo hablar a ti de, qué sé yo, feminicidio, pero nada más no es aquí que hay feminicidio. O sea, eso es un problema serio aquí, cultural, social, de todas maneras, pero en todas partes ocurre. O sea, ¿me entiendes? Totalmente. Pero me voy para un poquito al tema del guión, que es tu área. Por ejemplo, tú sabes la cantidad de historias increíbles que nosotros tenemos para contar, pero tú se la llevas a una plataforma y ellos dicen, es que ustedes tienen muy pocos ojos para esa historia. ¿Cómo vamos a invertir 2, 3 millones de dólares haciendo esta película cuando ustedes lo que van a verla son 30, 40, 50,000 views? Cuando una plataforma en un país grande o en un mercado grande la ven millones. Entonces yo creo que es una mirada miope, Lo es, Escúchame, te voy a interrumpir. Totalmente, porque lo es. Yo estoy viendo, por ejemplo, la serie Bridgerton y eso es muy británico. Es muy británico, o sea, la corona y la que yo qué, y la reina y todo eso para Fernández y los palacios. Eso es muy británico, pero eso lo ve todo el mundo, ¿verdad? Y ha sido un boom en Netflix. Claro, es Netflix y no es Santo Domingo, tú sabes. Entonces. Totalmente. Pero nosotros también bregamos con el hecho de lo que la gente espera de los dominicanos. Cuando tú miras para Dominicana, tú estás esperando buenos peloteros, tú estás esperando buenos merengueros. Tú realmente no estás esperando que de aquí van a salir los mejores escritores o las mejores series, aunque probablemente podamos hacerlo. Entonces tenemos esa cuesta arriba también, esa cuesta que también tenemos que superar de que, miren,
Aquí no solamente hay peloteros, aquí también sabemos hacer literatura, sabemos hacer ficción, sabemos producir, que es lo que el cine dominicano está ganándose su espacio. Pero de entrada está esa pared, el hecho de que a quién le va a interesar esa historia, cuántos dominicanos leen. Entonces, lentamente uno va empujando, principalmente con muchos autores de los que viven fuera de aquí, que están haciendo una gran tarea en eso, ¿tú entiendes? Y nosotros nos vamos sumando ahí, pero tiene que ser todo el mundo junto, empujando por un mismo sitio, porque de uno en uno el camino se va a hacer muy largo. Pero si tú te preguntas por qué las traducciones no tienen tanto alcance, básicamente, como yo lo entiendo, empieza por un tema de mercado y de empezar a convencer a las editoriales de que aquí hay un mercado para historias de todos los tipos. Las editoriales ahora mismo están buscando muchas historias de inclusión. El mercado se mueve mucho por tema, es muy temático, ¿entiendes? De repente la novela política vende mucho y están buscando novela política. Ahora vende mucho la novela de inclusión, ahora la novela que trate temas de géneros. Entonces, el mercado editorial, eso lo explica todo, sigue procurando ese tipo de, no es una moda, pero tendencias, quizás, por tiempo. Y eso sucede. Bien, Osvaldo, Muy buenas noches. Muchas gracias, Miguel Yarul, por estar con nosotros. Em, Miguel, ¿has vivido fuera del país por un periodo de tiempo? Lo más lejos que he estado de Santo Domingo fue 15 días. Ok. Aunque viajo mucho, pero, o sea, sostenidamente nunca he pasado mucho tiempo fuera de acá. Bueno, gracias. No, preguntaba por lo del personaje que lo colocas viniendo desde afuera y en realidad eh, me parece que el personaje hace un buen trabajo sin haber vivido afuera y regresando, sin haber tenido la experiencia de quien vive afuera y regresa al país y ve los cambios, aún así poderlo describir como si alguien en verdad viniese Gracias. desde afuera. Así que te felicito por Esa por mirada. ese buen trabajo en cuanto a la presentación del personaje y esa visión que presentas de la persona que se ha ausentado por mucho tiempo y después regresa a un Santo Domingo totalmente cambiado. Dos cositas quería yo también comentar, ya que hemos establecido esa conversación sobre traducciones, sobre cómo pertenecer, cómo entrar en el mercado internacional. Y definitivamente que la creación de una atmósfera favorable para los creadores dominicanos es un esfuerzo múltiple. Yo creo que las universidades, el acceso de nuestra literatura primero a través de las universidades es muy interesante y muy importante, porque allí se leen y se estudian los textos y es a partir de allí que empieza en la élite literaria a reverberarse la información de mira lo que hay allí, aquí hay algo que no habíamos visto y no hemos descubierto, vamos a echarle un segundo vistazo. Así que me interesa, creo, es muy interesante lo que dices de que en tu caso, incluso una de las puertas que se abrió a través de las universidades, ¿no? Así es. Yo leí hace poco que, por ejemplo, en Italia, que para mí era desconocida, hay una cátedra de Marcio Velo Maggiolo. Eh, He visto también, hace poco leí, yo estoy aquí, vivo en Miami, Okay. participamos un grupo de cuentistas dominicanos en lo que ha sido como una peña. Y vamos a publicar también ahora un libro próximamente, somos 5. Buenísimo. Y estamos estudiando, hemos estado leyendo mucho y sobre la cuentística dominicana y nos hemos tropezado con bastantes escritos, estudios sobre la cuentística nuestra. Y uno de los artículos publicados en una revista, en la revista iberoamericana por Miguel Mena, habla de lo que se llama la narrativa transinsular y la narrativa postinsular. Y él trata de definir, incluso habla de que
a partir de 1900 es que empieza a haber una literatura, como él la llama, postinsular. ¿Conoces algo de eso? ¿Eso es algo novedoso para ti, Miguel? Bueno, he leído muchos autores dominicanos, principalmente cuentistas, es lo que más he leído. Es la primera vez que escucho los términos postinsular y bueno, Y me interesa. transinsular. Bien, Transinsular pues me interesa y de entrada creo que entiendo por dónde va, pero sí, me interesa saber más. bueno, el transinsular, según ellos, es prácticamente, quizás tu novela es justamente, quizás lo catalogarían dentro de ese tipo de narrativa. Pero lo importante para mí es que es a raíz de esas discusiones académicas también, de esa observación de nuestra literatura, que puede empezar a surgir un interés renovado por nuestras creaciones. Y lo otro es en cuanto a las editoriales. Te felicito nuevamente porque tuviste la gran suerte de encontrar que una editorial se tropezó contigo, ¿no? Bueno, voy a aclarar un poquito porque eso no fue que se tropezó como tal. Te interrumpo un segundito para dar las gracias Sí. porque fue gracias al esfuerzo del Ministerio de Cultura en la Feria del Libro pasada, en la cual conectaron a una cantidad de escritores dominicanos con una cantidad de editoriales que podrían ser afines a nuestro trabajo. Oh, Entonces, digo que se tropezó conmigo porque por más que habíamos intentado conocernos, no nos habíamos conocido, y el último día yo fui a la feria, él estaba recogiendo, ya se iba, yo le dije, mira, yo soy Miguel, a mí me dijeron que tú y yo íbamos a conectar, y me dice, bueno, pues lo que sea, pues mándamelo, y yo cualquier cosa lo leo. Uno que vive mandando, bueno, no que vive mandando, pero que ha mandado tantos textos, pues yo dije, bueno, uno más, y obtuve respuesta el martes, eso fue el domingo, o sea, digo, me tropecé, porque si yo no voy a la feria ese día, pues él se va para su lado y yo voy por el mío. O sea que, pero la verdad es que no fue una casualidad, sino fue el esfuerzo del Ministerio de Cultura, ok, vienen tantas editoriales para la feria del libro, entonces queremos presentarle este grupo de escritores. Si se malentendió, no fue la intención. Bueno, pues eso es muy interesante conocerlo. Yo desconocía que el ministerio hubiese hecho ese tipo de esfuerzo en apoyo a los escritores dominicanos y me alegra cantidad de que ya se vean frutos en el trabajo tuyo, que es un excelente trabajo. Yo realmente Gracias. no he leído todo el libro, voy más o menos por la mitad. Y nada, es un libro que se lee, es interesantísimo para leer. El que no lo tenga, yo se lo aconsejo. Es una lectura no solamente amena, sino como tú mismo has dicho, es casi un semi-estudio de nuestra sociedad en diversas épocas. Bueno, muchísimas gracias Gracias a ti. Gracias. por la información que nos ha brindado y Vamos a Miami por a ese llevarla. libro. Vamos a llevarla a Miami en estos próximos meses le mantengo al tanto a través del PEN y eso. Pues fantástico. Me gustaría Muy conocerte allí. interesado, le recibiremos aquí y Sí. quizás podemos, Luego quizás si viene con un poquito de tiempo. tiempo, si viene con un poquito de tiempo, a ver si hacemos una reunión con la peña Sí, exactamente. cuentística de acá. Lo hacemos. Y nos conocemos más. Seguro que sí. Giovanni Schutterbrand. Giovanni. Disculpen que tenía el micrófono apagado. ¿Me escucha ahora? Sí. Yo levanté la mano, pero yo entré al final, cuando ya ustedes estaban en la sesión de preguntas. Y el tema ya cambió. Era para decirle que si yo trabajo en la Biblioteca Nacional, en el área infantil juvenil, yo soy bibliotecaria. Los jóvenes, yo recibo muchos jóvenes, todos los estudiantes, primaria, secundaria, pequeños, todo tipo de estudiantes. Mañana voy a recibir 170 niños, imagínense usted. Y los libros que ellos buscan
son mucho cómic, mucha manga, también le gustan las historias, lo que dijo el joven que estaba hablando, que él estaba escribiendo un libro, que es el libro de una narrativa dominicana. A ellos les gusta todo eso a los jóvenes, hay muchos jóvenes lectores. Incluso yo ahí lo anoto y le digo, ¿quién le gustaría pertenecer a un club de lectura? Se lo paso a algún escritor para que ellos lo formen, porque los jóvenes están muy interesados en la lectura. Pero a los libros que escriben deben de ponerle más vida, más movimiento, porque por eso a ellos les gustan esos libros de fantasía. Y yo quiero agregar algo sobre eso, el hecho de cómo el entendimiento de historias cada vez más refinadas se va adquiriendo a una edad más joven. O sea, las historias que nosotros digeríamos a edades jovencitas han evolucionado, y cuando hablamos de manga, de anime, son historias muy sofisticadas, con un tratamiento de personajes muy certero, muy cuidado, donde se tratan todos los tipos de temas posibles, todos los arcos posibles. Y entonces, lo veo en esta generación que va subiendo, el hecho de que cualquier libro perfectamente podría decir, pero yo he visto esto 1000 veces. Entonces, un reto para nosotros como narradores es mantenernos con los tiempos, porque la verdad es que la barra ha subido muchísimo a nivel de narrativa. O sea, una serie de un anime, una serie de un manga, y la cantidad de arcos, de subtrama, es maravillosa. Entonces, la competencia con la que nosotros estamos bregando no fue con la que empezamos a bregar hace 30 años. Y por eso un muchachito joven aprecia cualquier libro y te lo desmenuza, o cualquier historia. Digamos una historia en cualquier formato, te la desmenuza, te la cree o no te la cree, porque ya tienen las herramientas. Entonces yo también estoy de acuerdo con que la gente lee. Lo que pasa es que la barra ha subido, cualquiera se aburre. Sí, yo, como soy coordinadora, yo lo que hago en ese caso es invito a las escuelas, lo invito a ustedes, lo que escriben, mando un comunicado, una comunicación donde la técnica, y le digo que si pueden mandar un grupo de estudiantes a una conferencia, a una charla, le explico el tema, lo invito a ustedes van y se presentan, me dejan un libro, y ese libro yo lo promociono durante un mes entero y lo pongo a la exhibición para que lo conozcan a ustedes, los autores dominicanos. Pero vamos a armar eso. Allá en la Biblioteca Nacional, todo escritor debe de dejar 3 libros, pero lo ponen en la nacional. Entonces, el área infantil muchas veces no nos llega ese libro, pero cuando ellos lo dejan directamente, y si dejan algunos 5 ejemplares, lo que hace la nacional es que guarda sus 3 ejemplares y envía los otros 2 para la red, porque nosotros pertenecemos a la red de bibliotecas. Perfecto. Entonces, todo aquel que quiera dar una conferencia, una charla, quiere interactuar con estudiantes, me avisa, y en el próximo año, con mucho gusto, yo lo puedo invitar. ¿Cómo te contactamos, Giovanni? Lindísimo. El teléfono es el de la Biblioteca Nacional, la extensión es 2129. Eso está en la red del número, yo no lo tengo a mano ahora. Y mi teléfono personal también se pueden comunicar conmigo, que es 829-766-5781. O un correo me pueden enviar. También puede ser a Sonia Santos, que es la que está conmigo, o a mí también. Giovanni, excelente. Excelente Gracias. tu iniciativa. Excelente iniciativa. Gracias. Sí, Gracias mi a amor. usted. Bien. ¿Alguien más? Yo quisiera, Aquiles, si tú me permites, pues yo no soy muy docta en este asunto, yo no sé qué es lo que ha pasado, que no puedo levantar la mano. Miguel, me encantaría leer tu libro para poder hablar sobre él, mi vida. La verdad es que yo aquí he traducido 6 libros, he hecho 1.000.000 de cosas, todo auto yo, de mi propia cuenta. Y aquí Puro la pulmón. crítica literaria sale a cuentagotas, te elogian, te dicen que tú escribes muy bien, que tú eres clásica, que tú eres lo otro, pero verdaderamente me encanta eso que tú me has dicho, de que conociste a alguien en la Feria del Libro, pues yo soy asesora,
y que te conocieron ahí y me alegro sobremanera por ti. Ay, gracias. Sí. Así que verdaderamente sigue así y sigue adelante. Ustedes tienen mucho por delante, pero la Gracias. verdad es que la competencia es dura con el mundo actual. Somos demasiados los escritores que tratamos de que nos lean. A mí no me interesa ser bestseller. Yo no sé si a ti, puedes, a lo mejor lo tuyo se logre, pero si está sumamente bien escrito, tú puedes tener la completa seguridad que si no llama la atención por otro tipo de cualidad o de virtud en tu literatura, es difícil de competir, pero lo tuyo va a ser vendible, que según oigo Osvaldo, elogiarte tu forma de escribir. Lo voy a leer con muchísimo gusto, mi vida, con muchísimo Gracias, gusto. pero gracias por leerme, gracias por participar. Yo pienso que nosotros escribimos porque tenemos que escribir, o sea, yo duré 10 años para que conocieran mi primer libro de cuentos y yo feliz con el libro, o sea, yo hacía la tarea, yo lo promovía, yo lo llevaba donde tenía que llevarle. Exacto, exacto. Entonces, yo sé que muchas veces, y esto yo lo digo para todo el que escribe, que aquí están varios amigos que sé que se han conectado porque también están en el oficio y necesitan como el aliento y como el sostenernos unos a los otros. Pero yo creo que también gran parte de lo bonito de esto es hacerlo porque nos gusta y hacerlo porque eventualmente va a encontrar, aunque no se lo digan, eventualmente alguien le va a decir que su libro, que su historia le tocó o le cambió la vida. Uno de los momentos que más me marcaron a mí. Definitivamente, sí, mira, acabo de traducir un libro de poesía y yo no sabía que yo podía traducir poesía, pues lo hice al inglés. Y verdaderamente me siento muy orgullosa porque yo creo que Claro, aquí no se ha traducido poesía al inglés. Bueno, el asunto es que verdaderamente te quiero felicitar por muchas haber gracias. conseguido esa entrada a Muchas gracias. una editorial que no sea por ti mismo. O sea, Muchas perfecto, gracias. me alegro muchísimo, mi amor. Muchas Y gracias. Vale. tu adolescencia, tu infancia fue aquí en la capital y después la época de la que tú hablas es los 90, los 90. No, yo hablo desde los 70 hasta finales de los 90 y luego como del 2015 en adelante, más o menos. Si usted lee el libro, se va a dar cuenta que es una Okay. radiografía de muchos años. Perfecto, perfecto. Porque yo soy muy universalista también, ¿no? Yo me salgo, yo soy insular, como diría Osvaldo. Osvaldo, es así, transinsular o postinsular. Sí, sería transinsular. Ok, ok. Ya sé cómo contestar. Bueno, Miguel, gracias, mi vida. Ok. Miguel, vamos al marketing. ¿Dónde encontramos tu libro? Mi Ya novela, lo mi ya novela lo está en Mamey. En Mi novela Mamey, está Mamey. en Mamey, Fantástico. en Santo Domingo Ese de Culé. Estuvo en cuesta y se agotó y está en Amazon. Estamos haciendo los esfuerzos para volver de nuevo a que la traigan, porque la verdad es que ha tenido la suerte de que Bueno, se ha estado vendiendo muy bien. Entonces, ahora mismo quedan en Mamey y en Santo Domingo le trae un cargamento interesante. Y obviamente en Kindle la pueden bajar de inmediato si quieren leer de inmediato. Siempre Y está yo tengo disponible. 5. ¿Perdón? ¿Cuánto? Yo tengo 5. Aquí hay una pusher. wow. Aquí tenemos gente con la novela clavada. Y una pregunta, son infantiles los libros suyos? Nada infantil. ¿No? De adolescente, No. de Digamos que adulto. empiezan a los 16. Ah. Giovanni, mi traducción de la poesía es infantil, sí, infantil juvenil. Pero hay Pues está una gran perfecta. conexión ahí. Sí, yo te voy a llamar, voy a hacer planes contigo. Bueno, Ok, en la biblioteca mi nombre es Carmen Polanco, porque el nombre mío es Carmen Giovanni. Ok, ok. Allá nadie me conoce por Giovanni, ahí hay otra gente con ese nombre. Yo soy Carmen Polanco. Ok, mi amor. Miguel, vamos a leer Tu Guapo en la biblioteca también. Gracias.
Gracias. Y la primera que lo leo soy yo. Si está allá, yo lo puedo buscar, si está en la Bueno, nacional. bueno, Ustedes pues saben que adelante. Mamey está en la Mercedes y Santo Domingo Le tiene una unidad en Galería 360 Y se lo envían. y lo envían. Aparte de que pueden comprarlo también Y le voy a poner un por, número en el por chat porque Amazon. también hay alguien que se lo puede llevar ahora, que le quedan 5 ejemplares y se los pueden llevar en caso de que alguien esté interesado. Ok. Entonces, Me lo mandé a mí. para hacer Mamey. ¿Cómo hacer esto? yo tengo un bumpercito de salida. Hoy inauguramos un bumper de entrada. Ok. Buenísimo, buenísimo tuvo eso. Y vamos a ver el bumper de salida, dándole las gracias a Miguel Yarul por este regalo de de conversarnos sobre su trabajo, sobre su novela, sobre sus historias. Ok. Señores, gracias por acompañarme. El aliento es lo que mantiene a uno siempre empujando en esto, donde las luces se ven siempre a lo lejos. Vienen Y- cosas mejores, cosas mayores. Han tenido Indiscutible. un gran quórum aquí esta noche. Un Así. gran quórum, buen quórum. Gracias a mis amigos que se conectaron, que yo sé que están por ahí, los quiero mucho. Gracias. Pues yo aprovecho Entonces, para felicitarte. Yo puse mi mensaje por escrito, en texto. De hecho, la pregunta de dónde conseguir el libro, hace rato que la hice, me respondió alguien y ya yo estoy en conexión para adquirirlo. De manera que aprovecho para felicitarte por tu trabajo, por esa trayectoria que nos has desplegado esta noche. Gracias. Esta manera tan especial como tan flexible con la cual nos narras, nos cuentas cómo lo has hecho. Y es admirable, sumamente admirable. Yo vi la película que tú dijiste del guión que escribiste de las películas dominicanas, yo las he apoyado todas. Buenas o menos buenas, yo siempre he sido siempre he sido aficionada al cine. Yo vivo eso, te soy honesta. Y sí me gustó ese guión de la que tú hiciste mención, en la que tú tuviste alguna participación también. Con el harto escrito. Eres de verdad. Mira que solo te conocía como parte de la directiva del PEN, pero no sabía que tenías esa virtud tan espléndida. Aquí le junto a un grupo especial, sí. Sí, me doy cuenta. Gracias. Gracias. Aquiles, gracias por traernos a uno de los nuestros. Ay, sí. Debió leer un cuento, por lo menos. Es verdad. Pasen buenas noches todos. Igual a todos. Bueno. Gracias por acompañarnos. Buenas Muy noches. chulo. Un abrazo, Aquiles. Chao. Gracias a ustedes. A todos, bye. Un abrazote para usted y para todos.